Buenos días, vamos a estudiar Hilchot Shabbat, las leyes de Shabbat, capítulo 21. Este capítulo se va a introducir el concepto de Shvut. La Torah prohíbe las 39 melachot, las labores principales prohibidas en Shabbat. El Rambam va a hablar en este capítulo que, recordándonos que la Torah también ordena cesar actividad de manera más amplia y le dejó a los sabios la tarea de definir exactamente qué entra en esa categoría. El resultado es una serie de prohibiciones rabínicas. Conocidas como Shvut, actividades que, aunque no son en sí las 39 melachot, se parecen a ellas y podrían llevar a cometerlas. Entonces, este capítulo en muchos sentidos es un recorrido práctico por la vida cotidiana de Shabbat, la limpieza del suelo, la cocina, la medicina, la alimentación de animales. En cada área, el Rambam nos muestra cómo los sabios construyeron cercas alrededor de la Torá, no para hacer la vida difícil, sino para ayudarnos a mantener la santidad del día de Shabbat sin tropezar, sin querer, con una prohibición más grave. Que de hecho, los Jajamim hacen esto en todas las leyes de la Torah. Pero aquí es más prominente, es toda una categoría que se llama Shvut. Hay Shabbat y hay Shvut. Pero respecto al Shabbat, la Torah dice, en el séptimo día cesarás toda la actividad. Eso implica cesar incluso ciertas actividades que no están incluidas dentro de las categorías de labores prohibidas, de las melachot. La Torah dejó la definición del alcance de ese mandamiento a los sabios, quienes prohibieron muchas actividades como Shvut. Algunas actividades están prohibidas porque se asemejan a las labores prohibidas, mientras que otras están prohibidas para que no lleven a cometer una labor prohibida. Estas actividades incluyen las siguientes. Halajá 2. Quien nivela grietas en el suelo es pasible de haber realizado la labor prohibida de nivela grietas en el suelo es pasible de haber realizado la labor de prohibida de arar. Por esta razón, está prohibido defecar en un campo en barbecho, no sea que uno venga a nivelar grietas. Quien vacía un depósito de sus contenidos en Shabbat, porque necesita el espacio para una mitzvah como alojar huéspedes o usarlo como sala de estudio, no debe vaciarlo por completo, no sea que venga a nivelar grietas. Quien tiene barro en los pies puede limpiárselo contra una pared o una viga, pero no contra el suelo, no sea que nivele grietas. Una persona no debe escupir en el suelo y luego frotar lo que escupió con el pie, no sea que se nivelen grietas. Está permitido, sin embargo, pisar de lo que uno escupió, ¿sí? Escupió, que ya están en el suelo al caminar sin intención específica. Halajá 3. Obviamente hoy en día no tenemos, los pisos no son de barro ni de arena. No es tan común este problema como en otra época era, ¿no? Cualquier piso era así. Pero la prohibición sigue igual, ¿no? Sí, correcto, correcto. Digo, pero esto quizás en otra época era mucho más común, porque en la casa, en la sinagoga donde uno iba, así eran los pisos. Halajá 3. Está prohibido que las mujeres suelen jugar con nueces, almendras o cosas similares, jueguen con ellas en Shabbat, no sea que sean motivadas a nivelar grietas. Está prohibido barrer el suelo, no sea que se nivelen grietas, a menos que el piso esté empedrado. Se puede, sin embargo, rociar agua sobre el suelo, ya que no hay sospecha de que la persona vaya a nivelar grietas, pues esa no es su intención. No se puede aplicar aceite al piso, aunque esté
esté empedrado, ni soplar el polvo del suelo, ni lavarlo. Esto aplica en una festividad y ciertamente en Shabbat. Estas acciones fueron prohibidas para que la persona no siga su patrón habitual de los demás días de la semana y venga a nivelar grietas en un lugar que no está empedrado. ¿Tú ibas a preguntar algo? No. Halajá 4. Cuando un patio se ha enlodado en la temporada de lluvias, se puede traer paja y esparcirla sobre él. Al esparcir la paja no se debe usar una canasta o un recipiente en posición normal, sino con base hacia arriba para no seguir el patrón habitual de los días de semana y venir a nivelar grietas. Halajá 5. Quien riega semillas plantadas es posible de haber realizado un derivado de la labor prohibida de sembrar. Por lo tanto, está prohibido sacar agua de una cisterna usando una polea, no sea que uno saque agua para su huerto y causa su propia perdición. Esto, si hay una cisterna con polea ubicada dentro del propio patio, está permitido usar la polea para sacar agua. Halajá 6. Quien arranca frutos o madera es posible de haber realizado un derivado de la labor prohibida de cosechar. Por lo tanto, está prohibido extraer miel de una colmena en Shabbat, ya que esto se asemeja a arrancar frutos. No se debe subir a un árbol, tanto uno fresco como uno seco. No se deben colgar objetos de un árbol ni apoyarse en él. No se debe subir a un árbol antes de que comience el Shabbat con la intención de permanecer allí todo el día. No se puede hacer uso de ninguna planta que esté adherida al suelo. Todo esto es un decreto para no venir a arrancar frutos. Halajá 7. Los frutos que caen de un árbol en Shabbat no pueden comerse hasta el sábado por la noche, como decreto para que no se vengan a arrancar frutos, porque va a decir, ok, sabe que no lo voy a comer, pero ya lo voy a tener aquí abajo y cuando termine el Shabbat lo voy a comer, ¿no? Se puede oler un mirto que está adherido a su arbusto, ya que el único beneficio que se obtiene de él es su fragancia, y esta puede apreciarse incluso cuando está adherido. En cambio, está prohibido oler un etrog, una manzana o cualquier otro fruto apto para comer mientras está adherido a su árbol, como decreto para que no se venga a arrancarlo para comerlo. Halajá 8. Está prohibido sentarse sobre las raíces de un árbol que sobresale más de 3 palmos por encima del suelo. Si sobresalen menos de 3 palmos, se consideran como el suelo mismo. Ya hemos visto varias veces este concepto de lavud. Si las raíces descienden desde más de 3 palmos de altura hasta menos de 3 palmos del suelo, está permitido hacer uso de ellas. Si tienen 3 palmos de altura de un lado y si hay una cavidad de 3 palmos de profundidad debajo de ellas, está prohibido sentarse sobre ellas aunque de un lado estén al nivel del suelo. Halajá 9. No se debe montar un animal en Shabbat como decreto para que no venga a cortar una rama para usarlo como látigo para guiarlo. No se debe colgar de un animal ni subirse a él antes del Shabbat para poder montarlo en Shabbat. No se puede apoyar el peso del cuerpo sobre un animal. Sí se puede, en cambio, apoyarse en objetos que cuelguen de él. Quien suba a un árbol en Shabbat sin estar consciente de la prohibición puede bajar. En cambio, quien sube en violación consciente de la prohibición tiene prohibido bajar. Tiene que pasar Shabbat en el árbol. Sin embargo, quien monta un animal puede bajar aunque lo haya montado en violación consciente de la prohibición. Esta flexibilidad se otorga en consideración del sufrimiento del animal. Del mismo modo, se puede descargar un animal en Shabbat a causa del sufrimiento del animal. Halajá 10. ¿Qué implica esto?
Si el animal de una persona lleva una alforja de granos, puede descargarlo de manera irregular, debe introducir su cabeza bajo la carga para que éste se desplace hacia el otro lado y caiga. Las siguientes reglas aplican cuando una persona llega a una ciudad tras un viaje el viernes por la noche y su animal carga un peso. Al llegar al patio más externo de la ciudad, debe retirar los utensilios que pueden llevarse en Shabbat. En cuanto a los que no pueden llevarse, debe aflojar las sogas que sujetan los sacos y dejar que caigan. Si los sacos contienen objetos que podrían romperse y no quieres dañar las cosas, si los sacos son pequeños, se puede traer almohadas y mantas y colocarlas debajo para que los sacos caigan sobre ellos y no se rompa lo que hay adentro. Esto está permitido porque si la persona lo desea, podría deslizar las almohadas de debajo, ya que los sacos son pequeños y livianos, y así no se ha anulado la posibilidad de usar un utensilio preparado para el Shabbat. Si los sacos son grandes y contienen trozos grandes de vidrio, se deben soltar y dejar caer, aunque se rompan. No habrá una pérdida grande, ya que estos trozos están destinados a fundirse. Por lo tanto, solo se incurrirá en una pérdida menor, lo cual no preocupa a los sabios. Si los sacos son grandes y contienen utensilios de vidrio o objetos similares, se deben descargar con cuidado. No se pueden dejar sobre el animal durante todo el Shabbat para que no cause sufrimiento al animal. Interesante, mira cómo toma en cuenta un animal, incluso cuando se trata de las leyes de Shabbat. Halajá 11, quien comprime frutos juntos hasta que forman una sola masa, es pasible de haber realizado la labor prohibida de agrupar alimentos. Por lo tanto, quien tiene frutos esparcidos por su patio puede recogerlos con la mano y comerlos. No debe colocarlos en una canasta o recipiente como lo hace durante la semana, ya que si siguiera su práctica habitual, podría venir a apretarlos con las manos dentro del recipiente y realizar la labor prohibida de agrupar alimentos. Del mismo modo, no se debe agrupar sal u otros elementos similares en un bloque compacto, ya que parece como si estuviera agrupando alimentos. Halajá 12, quien extrae alimento de productos crudos es posible de realizar un derivado de la labor de triar. Quien exprime aceitunas y uvas es pasible de la labor de exprimir. Por lo tanto, está prohibido exprimir bayas o granadas, ya que algunas personas las exprimen para obtener jugo como con aceitunas y uvas. Y si esto se permitiera, uno podría venir a exprimir aceitunas y uvas. Está permitido, en cambio, exprimir otras frutas como membrillos, manzanas y manzanas silvestres en Shabbat, que normalmente no se las exprime. Halajá 13, está permitido exprimir alimentos encurtidos o cocidos para ablandarlos. Si la intención es extraer el líquido, está prohibido. No se debe desmenuzar nieve para que fluya el líquido de ella. Se puede, sin embargo, desmenuzar nieve dentro de un tazón o una taza. O sea, la distinción es realmente la intención, ¿no? Si uno aplasta nieve simplemente para enfriar una bebida, no está prohibido. Si lo hace específicamente para obtener agua, sí está prohibido. Las siguientes reglas aplican al ajo, uvas verdes y granos inmaduros que fueron machacados antes del comienzo del Shabbat. Si es necesario seguir machacándolos, está prohibido hacerlo en Shabbat. Si solo es necesario molerlos ligeramente con la mano, está permitido terminar de molerlos en Shabbat. Por lo tanto, está permitido continuar moliendo granos con una cuchara de madera dentro de una olla en Shabbat después que la olla fue retirada del fuego. Halajá 14, se puede extraer grano de sus cáscaras de manera irregular para que no parezca que se está extrayendo. Un adulto que succiona leche con la boca no es pasible del castigo. Si está gimiendo de dolor, está permitido, dado que extrae la leche de manera irregular y está sufriendo. Los sabios no prohíben esto, aunque no haya peligro para la vida.
Halajá 15, las siguientes reglas aplican cuando líquidos fluyen de frutos en Shabbat. Si son aceitunas o uvas, está prohibido consumir esos líquidos hasta el sábado por la noche, no sea que uno intencionalmente exprima estos frutos en Shabbat. Si son bayas o granadas, la persona las llevó a casa para comer. Las bebidas que fluyen de ellos están permitidas. Si las llevó para exprimirlas y extraer su jugo, las bebidas que fluyen de ellas están prohibidas hasta el sábado por la noche. Alajá 16, cuando uvas o aceitunas son aplastadas el viernes, los líquidos que fluyen de ellas por sí solos en Shabbat están permitidos. Del mismo modo, cuando panales de miel son aplastados el viernes, el líquido que fluye por sí solo en Shabbat está permitido. No hay razón para imponer una prohibición, ya que fueron aplastados el viernes. Aventar y seleccionar son categorías primarias de labor prohibida, por lo tanto, esto es alajá 17, aunque está permitido extraer grano de sus cáscaras con los dedos, si uno sopla sobre ellos para que caigan las cáscaras, solo puede hacerlo sosteniendo el grano en una mano y soplando con todas sus fuerzas. Shabbat no es sencillo. No se puede usar una bandeja ni un recipiente con compartimientos, no sea que se use un tamiz, por lo cual uno sería pasible de castigo. Filtrar sedimentos es un derivado de la labor prohibida de seleccionar o de tamizar. Por lo tanto, aunque está permitido filtrar vino, vino claro o agua clara con un pañuelo o una cesta egipcia, no se debe hacer una cavidad en el pañuelo para que recoger los sedimentos como se hace durante la semana. No sea que se filtren sedimentos con un filtro. Del mismo modo, está prohibido colgar un filtro como se hace durante la semana, no sea que uno filtre sedimentos con él. Hacer que la leche se coagule, así es. Hacer que la leche se coagule para hacer queso es un derivado de la categoría de separar. Por lo tanto, aunque está permitido colocar semillas de sésamo y nueces en miel, no se debe mezclar con las manos hasta formar un bloque compacto. 18. Quien corta vegetales en trozos pequeños para cocinarlos es pasible de realizar un derivado de la labor prohibida de moler. Por lo tanto, está prohibido desmenuzar paja o algarrobas para animales, ya sea en trozos grandes o pequeños, porque parece como si estuviera moliendo. Se puede, sin embargo, cortar calabazas para un animal o el cadáver de un animal para los perros, ya que no existe el concepto de moler respecto a frutas. Se pueden desatar atados de paja para un animal. Se pueden esparcir manojos pequeños, pero no grandes, porque esto requiere esfuerzo. Alajá 19, se puede consumir atados de peá, ezov y cornit y similares que fueron almacenados como forraje para animales. Se puede arrancar algo con los dedos, pero no una gran cantidad con las manos, para no seguir la práctica de la semana y venir a triturarlos. Entonces siempre vemos estas dos preocupaciones. Por un lado, no queremos que la persona llegue a través de su acto de hacer algo que es prohibido. Número uno. Número dos, no queremos que el Shabbat sea como un día de la semana. Halajá 20, quien necesita pulverizar pimienta u otros condimentos para sazonar la comida en Shabbat, debe hacerlo con el mango de un cuchillo contra el tazón. Está prohibido usar un mortero, ya que eso es moler. Por esta razón está prohibido para una persona sana tomar medicamentos en Shabbat como decreto para que no venga a moler. O sea, en otra época era común que las personas hacían sus propios medicamentos y esto requería moler. Y moler es una de las prohibiciones de Shabbat. Halajá 21, ¿qué implica esto? Una persona no debe consumir alimentos que normalmente no comen las personas sanas, como hisopo y pía, ni hierbas que causan diarrea como ajenjo y similares. Tampoco debe beber bebidas que normalmente no beben las personas sanas, como agua cocida con hierbas y plantas.
Halajá 22, sin embargo, una persona puede consumir semillas de cilantro, lúpulo, hisopo y otros alimentos y bebidas que las personas sanas comen y beben frecuentemente, aunque estén siendo curadas al comer. Esto está permitido ya que el alimento es normalmente consumido por personas sanas. Una persona que ha bebido chitlit antes del Shabbat en varias ocasiones puede beberlo en Shabbat, incluso en lugares donde no es costumbre que las personas sanas beban chiltit. La cerveza egipcia puede beberse en todos los lugares. Halajá 23. Conceptos similares aplican respecto a los aceites. Está permitido ungirse en Shabbat con aceites que las personas sanas usan para ungirse, aunque la intención sea curativa. Está prohibido, sin embargo, ungirse con aceites que no son usados por personas sanas. Una persona con malestar inguinal no puede aplicarse vino ni vinagre, pero sí puede aplicarse aceite. El aceite de rosa solo puede usarse en lugares donde las personas sanas se ungen con él. Está permitido ungirse con aceite y sal en todos los lugares. Una persona que se hirió la mano o el pie puede remojarla en vino, pero no en vinagre. Si su constitución es delicada, también tiene prohibido remojarla en vino. Interesante que el Rambam también era un médico. Entonces aquí vemos diferentes soluciones y medicamentos que se usaban para curarse de distintas enfermedades. Y 4, halajá 24, una persona que siente malestar en los dientes no puede sorber vinagre y escupirlo. Puede, sin embargo, sorberlo y tragarlo. Una persona que siente malestar en los dientes no puede sorber vinagre y escupirlo. Puede, sin embargo, sorberlo y tragarlo. Una persona con dolor de garganta no puede hacer gárgaras con aceite. Puede, sin embargo, beber grandes cantidades de aceite y si de esta manera se cura, bienvenido sea. No se puede masticar goma. Una persona no puede cepillarse los dientes con hierbas en Shabbat si su intención es curar un malestar. Si su intención es mejorar el aroma de su aliento, está permitido. Halajá 25, no se puede aplicar vino directamente sobre los ojos, pero sí se puede colocar sobre los párpados. Está prohibido aplicar saliva de una persona que aún no ha comido, incluso sobre los párpados. Un colirio que fue dejado en remojo el viernes puede aplicarse a los ojos en Shabbat sin reparos. Una persona cuyo dedo resulta herido no debe envolverlo con una caña para curarlo, ni apretarlo fuertemente con la mano para que sangre. Halajá 26. No se puede colgar agua caliente ni aceite directamente sobre una herida, ni sobre una compresa de tela sin procesar que esté sobre una herida, ni sobre una compresa de tela sin procesar que vaya a colocarse sobre una herida. Se puede, sin embargo, aplicarlos fuera de la herida para que fluyan hacia ella. Se puede colocar una compresa de tela seca sobre una herida. Si es tela gastada, esto está prohibido ya que equivale a aplicar un vendaje. Halajá 27, un vendaje que ha caído sobre un utensilio puede volver a colocarse sobre la herida. Si cae al suelo, está prohibido volver a colocarlo. Se puede colocar un vendaje sobre una herida por primera vez en el templo en Shabbat, ya que las prohibiciones clasificadas como shvut no aplican en el templo. En todos los lugares está permitido limpiar la abertura de una herida. No se puede, sin embargo, limpiar un vendaje, no sea que se extienda una pomada. Halajá 28, se puede aplicar aceite y masajear los intestinos en Shabbat siempre que se aplique el aceite y se masajee al mismo tiempo para no seguir la práctica habitual de la semana. No se puede hacer ejercicio físico intenso en Shabbat.
¿Qué se entiende por ejercicio intenso? Que otros pisen el cuerpo de una persona con fuerza hasta que se esfuerce y transpire, o que una persona camina vigorosamente hasta esforzarse y transpirar. Está prohibido esforzarse en Shabbat hasta el punto de transpirar, ya que esto es una práctica terapéutica. Del mismo modo, no se puede permanecer en baños de barro en Eretz Israel porque esto es agotador y terapéutico. Halajá 29, no se puede bañar en aguas que causan diarrea, ni en arena movedizas, ni en el agua donde se dejó lino en remojo y que se ha vuelto maloliente, ni en el mar muerto, ni en las aguas malolientes del Mediterráneo, porque todos estas causan malestar, como dice en el versículo, llamarás a Shabbat un deleite, y debe ser deleite y no sufrimiento. Por lo tanto, si uno no permanece en esas aguas por un tiempo prolongado, sino que sale inmediato, está permitido aunque tenga llagas en el cuero cabelludo. Halajá 30. No se puede raspar la piel con un utensilio designado para ese propósito. Si las manos están manchadas de heces o barro, se puede raspar de la manera habitual sin preocupación. Se puede aplicar aceite y pelar las costras de una herida humana por placer, pero no las de un animal. Si el animal está sufriendo, se puede aplicar aceite y pelar sus costras para aliviar su malestar. Cuando un animal ha comido una cantidad excesiva de habas, se lo puede hacer correr en el patio para que se cure. Si se pone colorado, si se lo puede hacer estar en el agua para que se enfríe. No hay sospecha de que uno vaya a moler hierbas. Halajá 31. Una persona no puede provocarse el vómito en Shabbat. ¿Cuándo aplica esto? Cuando usa un medicamento, ya que podría venir a moler hierbas. Está permitido, sin embargo, colocar la mano en la garganta para provocar el vómito. Está prohibido presionar el estómago de un bebé para que defeque, no sea que se le administren hierbas curativas. Está permitido colocar una taza sobre el ombligo de un bebé para levantarlo. Está permitido colocar un collar cervical o una faja de cadera alrededor de un niño. Del mismo modo, se puede levantar los tendones de las orejas de un niño, ya sea con la mano o con un instrumento, y levantar el cartílago sobre el pecho. Todas esas actividades se realizan con la mano, no con hierbas, dado que la persona está sufriendo y no hay sospecha que vaya a moler hierbas. Esas actividades están permitidas. Halajá 32. Tamizar es una de las categorías de labor prohibida, por lo tanto, no se puede tamizar paja en un sedazo, ni colocar un sedazo con paja en un lugar elevado para que caiga el tamo, ya que esto equivale a tamizar. Se puede, sin embargo, colocar paja en un sedazo y llevarlo a comedero del animal, aunque el tamo caiga durante el traslado, ya que esa no es la intención de la persona. Halajá 33. Quien mezcla partículas pequeñas con agua es pasible de realizar un derivado de la labor prohibida de amasar. Por lo tanto, no se debe mezclar una gran cantidad de harina tostada, no sea que uno venga a amasar harina sin tostar. Se puede, sin embargo, mezclar pequeñas cantidades de harina tostada de a poco. En cambio, el shatit, es decir, el grano que no ha madurado a un tercio de su plenitud, tostado y molido groseramente, se asemeja a la arena. Grandes cantidades de él pueden mezclarse con vinagre y similares de una vez, siempre que la mezcla sea blanda. Si es firme, está prohibido, ya que parece como si estuviera amasando. Incluso al hacer una mezcla blanda, uno debe desviarse de su práctica habitual. ¿Qué implica eso? Primero se debe poner el shatit y luego el vinagre. Halajá 34. Aunque el salvado no produce una mezcla parecida a una masa, está prohibido mezclarlo con agua, no sea que uno mezcla tierra y similares.
Se puede verter agua sobre el salvado y revolver con una cuchara en todas direcciones. No se debe mezclar con las manos para que no parezca que se está amasando. Si no se mezcla bien, se puede verter de un recipiente a otro hasta que se mezcle bien y luego dárselo a las gallinas o los bueyes. Está permitido mezclar salvado de la manera descrita en un recipiente y luego dividirlo en varios recipientes, dando a cada animal su porción. Se puede mezclar incluso un cor o dos corim de salvado en un solo recipiente. Halajá 35. No se debe alimentar a la fuerza animales domésticos, bestias o aves en Shabbat de la misma manera que se los alimenta durante la semana, no sea que trituren habas, amasa, harina u otras actividades similares. ¿Qué implica esto? En Shabbat no se debe darle a un camello suficiente comida para 3 o 4 días de una vez. No se puede tirar un ternero al suelo, abrirle la boca y verterle habas y agua al mismo tiempo. Del mismo modo, no se debe colocar comida profundamente en las bocas de palomas o gallinas en un lugar desde donde no pueden escupirla. Se puede, sin embargo, alimentar a un animal mientras está parado y darle agua mientras está parado, o colocar tanto en el agua como las habas por separado en su boca, siempre que el animal pueda escupirlos. Del mismo modo, se puede alimentar a las aves de manera a mano siempre que puedan escupir la comida. Valga decir que se puede colocar comida frente a los animales para que coman. Halajá 36, última halajá de hoy, cuando aplica el permiso de alimentar animales mencionado anteriormente respecto a un animal del que uno es responsable de alimentar, por ejemplo, los animales domésticos propios, las bestias propias, las palomas criadas en el hogar, los gansos y las gallinas. No se puede, en cambio, proveer comida o agua a animales de los cuales uno no es responsable de alimentar, por ejemplo, cerdos, palomas criadas en un palomar y abejas. Una persona puede llevar a su animal directamente hacia hierba que aún está creciendo y permitirle comer. No puede, en cambio, llevarlo hacia comida para que fue apartada para no ser usado en Shabbat, que eso se llama muktzeh. Se puede, sin embargo, pararse frente al animal hasta que gire y por su propia voluntad se dirija hacia la comida apartada y la consuma. Las mismas leyes aplican en las festividades. Con esto terminamos el capítulo 21.